Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Amén, amén, amén. Sean bienvenidos todos a este lugar. Oremos y vamos a la palabra, ¿le parece? Señor, te damos mil gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos esta mañana, porque te podemos alabar, porque te podemos adorar y porque estás con nosotros, Señor, aquí. Te pido, Dios, que seas tú sobre nosotros, sobre nuestros corazones, que tu preciosa presencia, Señor, sea derramada en este lugar, que toda preocupación quede a un lado, Señor, para darnos, Padre Celestial, ese privilegio de poner toda nuestra atención en ti, Señor, en tu presencia, en tu rostro, en tu palabra, en lo que tú tienes para hablarnos el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Ha visto esa película? ¿Sí la ha visto? ¿Cómo se llama esa película? ¿Son como qué? Como niños. Esta película resalta, escúcheme, el comportamiento infantil de los adultos, ¿no? Y al parecer su vida es más alegre. Al parecer su vida es más jocosa. Su vida es más tranquila. Y en el buen sentido, escúcheme, cada vez que veo esta película me acuerdo de algo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 15. Le invito a que por favor abra su Biblia allí. Marcos capítulo 10, versículo 15. Me acuerdo de este pasaje. Dice así la palabra: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un ¿qué? ¿Como un qué? Como un niño, ¿qué pasará? No entrará en él. ¿Usted había leído ese versículo en alguna oportunidad? De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como ¿qué? Como un niño, no entrará en él. Y al leer este tipo de textos, escúcheme, wow, pienso en que sí, en que definitivamente los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. ¿Por qué razón? Porque yo jamás hubiese pensado que para entrar en el reino de los cielos debo recibirlo como lo haría un niño. Nunca en mi vida hubiese pensado eso. Para mí recibir y entrar en el reino de los cielos es algo muy serio, muy importante, uno de los temas más relevantes de la palabra del Señor. Pero jamás pensaría yo que tuviese que tener una actitud inocente como la de un niño para poder entrar y para poder heredarlo. Algo que la palabra del Señor nos enseña. Y Dios indiscutiblemente quiere ver en mí algunas características que tuviesen los niños para que entonces yo pudiese entrar a su reino. ¿Alguna vez usted había leído este texto y lo había visto de esa manera? Le quiero decir, y sí, mis queridos hermanos, cuando se trata de entrar en el reino de los cielos, estamos hablando de la salvación, la actitud importa. La actitud suya y mi actitud interesa. Dios solo le permite entrar a su reino, escúcheme, a los que lo reciben como lo haría un niño. ¿Amén o no amén? Que lo veo así como, ¿será, pastor? Pues eso dice la Biblia, mi hermano. Amén. Y Dios desea, escúcheme, que usted y yo conservemos, aún si somos adultos, algunas características de los niños, para que entonces podamos heredar su reino. ¿Está de acuerdo conmigo? La Biblia tiene una relación interesante entre los niños y Dios. ¿Por qué? Porque en este texto, como lo vemos claramente, en el contexto traían unos niños a Jesús y algunos discípulos, los discípulos no quisieron, reprendieron a los padres: no le traigan esos chinos al Señor para que no los toque. Y Jesús se pone de carácter en ese momento y les dice: déjenlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aprovechó para darles una vaciada a los discípulos y le dije: es más, aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. Yo creo que los discípulos, amén. Además que Jesús los bendijo, colocó sobre ellos las manos, los tocó, dice la Biblia. También Jesús en Marcos 9 colocó un ejemplo con los niños al referirse de quién quería ser el mayor de todos. Tomó en sus brazos a un niño para dar un ejemplo. Además que Jesús siempre los tuvo con relevancia porque hasta los sanó, como sanó la niña, la hija de Jairo.
Además de esto, escúcheme, dice la Biblia en Mateo 11 que Jesús le dio gracias a Dios porque escondió los misterios de los sabios para dárselo a los niños. Dice la Biblia. Además de esto, en 1 Corintios 14, la Biblia nos enseña que debemos ser como un niño sin malicia. Además también la Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 2 que debemos desear la leche espiritual como desea un niño la leche materna. Asimismo, también en Romanos 8, me encanta este texto, dice la Biblia que el Señor desea que le digamos Abba, Padre. Y la palabra Abba es el primer balbuceo de un bebé. Es un balbuceo. Indiscutiblemente la Biblia quiere decirnos algo que conservan los niños, que es de Dios y que quiere que los adultos lo tengamos. Por eso quiero compartirle esta mañana un mensaje que he titulado Son como niños. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado, son como niños. Le aseguro que este mensaje le va a hablar a su corazón adulto. Amén. Después de que Jesús bendice a los niños en Marcos 10:15, escúcheme, y da una tremenda lección a los discípulos de ser como uno de ellos para poder recibir el reino de los cielos. En el versículo 17 se comienza Jesús a desarrollar una historia porque se encuentra con un hombre que es rico, que tiene dinero, el cual quería heredar el reino de los cielos. Pero la historia nos enseña que Jesucristo también, por causa de este hombre rico, dijo que era muy difícil que los ricos heredaran el reino de los cielos, porque confiaban demasiado en sus riquezas, y por eso era muy difícil, casi imposible, al punto de decir no pueden entrar. Entonces, en estos versículos que encontramos, tanto desde el versículo 15, cuando Jesús le da la lección a los discípulos con los niños, como lo que pasa después con ese hombre que quiere heredar el reino de los cielos y no entra, existe un paralelo entre los que entran y los que no entran. Los que sean como niños entran, dice Jesús versículos anteriores, y a continuación hay una historia con un hombre para decir estos no entran. Un paralelo tremendo. Y los que reciben el reino de los cielos como un niño entran, pero los que confían en las riquezas muy difícil entran. Es lo que dice el texto. La conclusión es esta: que el hombre rico no entró en el reino de los cielos porque no lo recibió como un niño. Amén. Yo me voy a encargar de demostrarle esta mañana eso. La conclusión de estos pasajes tan largos es esta: que el hombre rico no entró no solo porque confiaba en sus riquezas, sino porque no tenía actitudes de un niño. Y en la historia de este hombre rico que no entró en el reino de los cielos, pude identificar, mi querido hermano, 3 características que yo debo conservar si soy adulto de cuando era un niño, para poder entrar en el reino de los cielos. Es más, en la historia de este hombre, que es conocida en la Biblia como el joven rico, ¿alguno la había escuchado? Es una historia, escúcheme, que nos demuestra que a él le faltaron 3 características que no conservó de su niñez, y por lo tanto no pudo entrar en el reino de los cielos. Por eso esta mañana, mi querido hermano, rápidamente quiero compartirle características de los niños para recibir y entrar en el reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Quiero preguntarle, adultos que están aquí, ¿usted quiere entrar al reino de los cielos? Debe recibir el reino como lo haría un niño. ¿Sí, esos amenes no me creen? A veces los adultos les cuesta creer las cosas infantiles, pero Jesús les dio una lección a los discípulos diciéndoles, es más, si no se comportan como uno de ellos, no entrarán. Otra vez, ¿listo? ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Debes recibirlo como un niño, si no, no entras. ¿Amén o no amén? 3 características que tú, adulto, tú que estás aquí, debes conservar de cuando eras un niño, que fue el error garrafal de este hombre rico por lo cual no entró. Primer característica que tú debes conservar si quieres recibir y entrar en el reino de los cielos. Y a mí me parece tremendo que el reino de los cielos, el grandioso reino de los cielos,
yo tuviese que tener actitudes de un niño para poder entrar en él. ¿Qué misterios de parte de Dios? ¿No le parece a usted? Primer característica de los niños que tú y yo debemos tener para recibir y entrar en el reino de los cielos. Empecemos a leer la historia, versículo 17 al 23. Mire lo que dice. Quiero que ponga mucha atención. Por favor, vamos a hacer algo para que usted note que es una sola historia. Desde el versículo 10, papá. Desde el versículo 15. 10-15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y último versículo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen que. Entonces en el versículo 15 leíamos que los niños entran, pero aquí encontramos un hombre rico del cual Jesús dice: es muy difícil que. Y en estos primeros versículos encuentro la primer característica de los niños para recibir y entrar en el reino de los cielos: desprendidos. ¿Qué es la primera característica? Dígale al que está a su lado: ¿usted es desprendido? ¿Quién desea entrar en el reino de los cielos? ¿Quién desea entrar en el reino de los cielos? Escúcheme. Pues debes primero recibirlo como lo haría un niño, en este caso siendo desprendido. Cuando hablamos de desprendidos, me estoy refiriendo a no ser apegado, a no aferrarse a las cosas materiales. Los niños particularmente son desprendidos. Si ven algo que llame más su atención, soltarán de inmediatamente ese juguete para coger otro. No les interesa. En otras palabras, ellos son desprendidos. Y los adultos rápidamente olvidamos y no conservamos desde la niñez el ser desprendidos. Es más, pasa todo lo contrario. Entre más crecemos, más nos aferramos a las cosas materiales. O si no, pregúntele a este señor. Amén. Esta característica y esta cualidad es la que busca Dios que tengamos frente a las cosas del mundo. Que no seamos apegados a las cosas del mundo, sino que seamos como desprendidos. Dígale que de a su lado: sea desprendido. No malinterpretemos el término desprendidos con irresponsables, perezosos, dejados o despreciables. No. Ser desprendidos, como lo haría un niño o como son los niños, es simplemente soltar y dejar a un lado lo que consideramos bueno, las cosas de este mundo, las cosas materiales, para entonces aferrarnos ahora a lo mejor a las cosas celestiales. ¿Está de acuerdo conmigo? Tristemente en el pasaje dice que cuando Jesús le dice: vende todo y sígueme, él más bien se puso triste y se fue. No lo hizo. Estaba aferrado a las cosas ¿qué? Materiales. Le tengo que decir, sé que todos concordamos en que son más importantes y duraderas los asuntos espirituales, ¿verdad que sí? Para entrar en el reino de los cielos hay que recibir ese reino como el Señor quiere, siendo desprendidos de este mundo y siendo desprendidos de las cosas materiales. Generalmente, al aferrarse a este mundo, mi querido hermano, y sus placeres y deleites y los materialismos, siempre termina en pecado. Siempre termina en pecado. Siempre terminamos idolatrando
o colocando como Dios las cosas materiales. Y escúcheme, esto es lo que precisamente quiere evitarnos el Señor. Y por eso, escúcheme, el Señor quiere evitarnos decepciones y desilusiones. Porque particularmente una persona que desea más las cosas materiales siempre termina en la insatisfacción. Nada llena su corazón, como lo haría el reino de los cielos. El Señor no quiere perjudicarnos al haber decretado que seamos desprendidos con las cosas del mundo. No, el Señor lo hizo así para guardarnos el corazón. El Señor lo hizo así para obviamente permitirnos entrar en su reino. ¿Estamos de acuerdo? En el contexto, para que entremos rápidamente, en lo que leímos encontramos a un hombre que posee muchas riquezas, cosas materiales, a las cuales, escúcheme, se encontraba profundamente aferrado, tanto como para irse triste y afligido y no tomar la decisión de dejarlas para entonces heredar la vida eterna. Y al no haber sido desprendido, según la Biblia, Jesús dijo que no entró. ¿Estamos de acuerdo? Volvamos al versículo 21. En el versículo 21 hay algo interesante para entrar a entender este pasaje en cuanto a ser desprendido. Y si usted nota, el texto bíblico dice que Jesús le amó. Jesús le amó. Cuando hablo de que Jesús le amó, indica una posible sinceridad en este hombre por ir a buscar, querer entrar en el reino de los cielos. Indiscutiblemente sus actos del versículo 17, como hincar la rodilla, venir corriendo, si usted lo nota en los primeros pasajes, y buscar a Jesús para preguntarle acerca de la vida eterna, escúcheme, es porque hay algo de sinceridad en él. Realmente quisiera entrar en el reino de los cielos y por eso busca al Señor. Le quiero decir que este hombre no le está colocando ninguna trampa a Jesús, como lo hacían los fariseos, que los fariseos venían a preguntarle cosas a Jesús para ponerle trampas. Este hombre no. Este hombre posiblemente sí quiere entrar, pero le tengo que decir alguna cosa. La pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sin embargo, nos deja ver, escúcheme, que sus riquezas y sus posesiones no han llenado del todo su corazón. No sé si me hago entender. Sí, su pregunta y su búsqueda nos dejan ver, y hay algo ahí que las riquezas no han podido satisfacer en su corazón y en su vida. El deseo del hombre por el reino de los cielos o heredar la vida eterna, que es lo mismo, no está tan mal. Su pregunta no está mal. Su pregunta no está errada del todo. Solo hay un problema en esa pregunta. ¿Alguien sabe cuál es el problema de esa pregunta? En la pregunta hay un problema. ¿No? Casi, no. Casi. ¿Sabe cuál es el problema de la pregunta? Se la voy a señalar. Esta palabra. ¿Qué puede hacer un hombre para heredar la vida eterna? ¿Qué puede hacer una persona para heredar la vida eterna? Nada, porque la vida eterna es un regalo. Él tiene plata. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quería hacer? No sé si entendí, si ahora sí entiende el pasaje. ¿Qué haré? Este es el problema de la pregunta. Y la verdad es que nada podemos hacer, pero para entrar al reino de los cielos sí podemos ser. Amén. No sé si me entiende. Una cosa es, Señor, ¿qué hago? Y otra cosa es, ¿qué soy? Una cosa es, ¿qué tengo? Y otra cosa es, ¿qué clase de persona soy? Y aquí encuentro el problema de este señor, porque la salvación es un regalo. Y es que el reino de Dios es tan grande que para recibirlo hay que tener las manos vacías. Amén. ¿Qué pasa cuando usted está ocupado y le van a pasar algo? ¿Usted qué hace? Tiene que soltar lo que tiene para poder recibir lo que el Señor le quiere entregar. Amén. En el versículo 19 Jesús le dice, ahorita hablamos de esta parte del bueno, pero Jesús le dice, ok, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres hacer?
para entrar en el reino de los cielos. Ok, haz los que. Haz los que. Póngale cuidado a este texto porque eso es interesantísimo. Haz los mandamientos, los 10 mandamientos. Jesús le nombra algunos de ellos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo siguiente: si quieres hacer algo, haz los mandamientos, le dice el Señor. Pero este hombre, él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he ¿qué? Guardado, lo sé ¿qué? Los he obedecido. Siguiente versículo: Jesús le dice, le amó y le dijo: una cosa te ¿qué? Te falta. Y le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hasta ahí vamos a ver. Pregunta: de los 10 mandamientos, ¿cuál me está cumpliendo? Jesús no le dijo: no, no has cumplido ninguno de estos. Los que Jesús le nombró, él los ha cumplido. Pero de la ley, de los 10 mandamientos, ¿cuál está quebrantando? ¿Cuál? ¿Cuál está quebrantando? Está quebrantando uno de los 10 mandamientos. ¿Sabe cuál? El primero: no tendrás dioses ajenos delante de ¿qué? Siguiente versículo: ¿cuál era el Dios de este señor? Por eso Jesús le dice: una cosa te falta. Es decir, estás cumpliendo estos, pero te hace falta por cumplir ¿cuántos? Uno. ¿Cuál? El primer mandamiento te hace falta cumplir: el de no tener dioses ajenos, el de no tener ídolos. ¿Será que Dios sí es primero en tu corazón? Vamos a ver, deja todo lo que tienes. ¿Y qué pasó? ¿Qué salió a la luz? Que era el Dios de él, el que estaba en primer lugar, era el dinero. Y escúcheme, su reacción fue irse triste. Si usted lo nota en el pasaje, en el versículo siguiente, se fue triste, se fue afligido. Esta fue su reacción, y demostró más amor por lo terrenal que por lo celestial. Aún Jesús le ofrece algo. Versículo anterior: Jesús sabe cómo hablarle. Le dice: anda, vende todo lo que tienes a los pobres y tendrás ¿qué? ¿Será que a él no le movía la aguja a los tesoros? ¿Y Jesús qué le ofreció? Una mejor riqueza de la que tenía, un mejor tesoro. ¿Y este tesoro dónde era? En el cielo. Jesús habla su lenguaje y le ofrece un tesoro más atractivo, más grande. Pero él no quiso ser desprendido. Él siguió aferrado a lo poco que tenía, porque aunque era rico, era muy poco comparado con lo que el Señor le quería entregar: los tesoros del cielo. No sé si Dios le está hablando esta mañana. Amén. Espero que sí. Su Dios eran sus muchas posesiones. El Señor sabe por qué le pidió eso, y el Señor sabe por qué te está hablando esto esta mañana. Su mayor posesión era tener cosas materiales, pero no ser. Y ahí está el problema. ¿Y de qué sirve una persona que tenga mucho pero no sea persona? Pero no tenga buenos principios, pero no sea una persona pulcra, con valores, responsable. ¿De qué sirve tenerlo todo y no ser hijo de Dios? ¿De qué sirve? De nada. Y aquí hay algo importante que Dios quiere hablarnos. Su mayor posesión era el tener y el no ser, y no el ser. Para el Señor es mejor ser que tener. Para el Señor es mejor ¿qué? Ser que tener. En Dios el tener viene por causa del ser. Si usted es, tendrá en Dios. Si usted es hijo de Dios, Dios le va a dar. ¿Acaso la palabra del Señor no dice: mas buscad primeramente que sea hijo de Dios, y entonces tendrá lo demás por añadidura? No sé si Dios le está hablando. En otras palabras, el Señor desea que seamos desprendidos frente a las cosas materiales. Acá hay varias lecciones. Volvamos al versículo 20, por favor. Hay varias lecciones para pasar al siguiente punto, y estas lecciones son las siguientes. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aunque creas
que lo has guardado todo y que lo has hecho todo, siempre va a haber una cosa que te haga falta. Versículo 21. Pero una cosa te hace falta por hacer. Y yo quiero que usted reflexione en este momento, y ahí en su mente y en su corazón, y yo le quiero preguntar: ¿a usted qué le falta? ¿Está reflexionando? ¿A usted qué le falta? Porque el Señor, al igual que Él, te ama. Y porque te ama, te dice una cosa: ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a usted? Yo, cuando estaba haciendo este mensaje, me puse a pensar y casi no termino de hacer la lista de lo que me hace falta. La solución, si te hacen falta cosas, escúcheme lo que le voy a decir, por favor. Si a usted tiene graves problemas en cuanto a un pecado, si a usted le falta dejar algo que no le agrada a Dios y que usted sabe, no sé lo que es. La solución no es irse, versículo siguiente, no es irse triste y afligido. ¿Qué hizo él? Se fue triste, se fue afligido y no dejó lo que tenía que dejar. La solución no es irse afligido y triste. La solución es desprenderse de eso que te está haciendo daño y que no te permite entonces ser como un niño delante de Dios. No sé si Dios le está hablando esta mañana a usted. Pero la solución no es irse. No vuelvo a la iglesia porque me hacen sentir mal recordando mis pecados. Si usted se siente que aún le está fallando al Señor, no es tiempo de irse, es tiempo de solucionarlo. ¿Cómo? Siendo desprendido. Siempre, versículo 21, siempre, escúcheme mi querido hermano, en esta vida y más con el Señor, siempre habrá una cruz que tomar. Siempre habrá una cruz que tomar. Pero recordemos que la más pesada cruz ya el Señor la cargó por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender esta mañana. Por eso, si el Señor a usted le pide que deje algo, aunque le cueste, esa es la cruz que usted y yo debemos cargar. ¿Por qué? Porque Él ya cargó la más pesada. ¿Estamos de acuerdo? Él ya cargó la que usted no podía cargar. La cargó por usted. Por eso, si el Señor le pide algo que deje hoy, déjelo, porque sería fácil comparado con lo que Él cargó. ¿Estamos de acuerdo? Además que en el versículo 23 habla de algo interesante. Y en el algo interesante dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y yo le quiero preguntar a usted: ¿usted en qué es rico? Porque algunos pensarán que la riqueza solo se refiere al dinero. Y no, algunos son ricos en muchas áreas y en muchas cosas que no le gustan a Dios. El ejemplo para nosotros hoy es un hombre con dinero. Un hombre, esa es su debilidad. Pero la debilidad suya no puede ser el dinero. Usted puede ser rico en malos pensamientos. Usted puede ser rico en hablar de más. Usted puede ser rico en otro tipo de cosas. Y los que tienen muchas riquezas, y si esa riqueza no es Dios, difícilmente entran. Le quiero preguntar: ¿tu mayor riqueza es Dios? Porque dijo un predicador que nos gustaba escuchar hace unos años atrás, un tanto polémico pero muy verdadero, Gille Ávila. Dijo así: no digas que eres bendecido por tener cosas materiales. Eso cualquier impío las tiene. Eres verdaderamente rico y bendecido cuando recibes la salvación. ¿Amén o no amén? Entonces decía él: no digas que eres bendecido y por el Señor cuando tengas cosas, muchas cosas materiales, porque los impíos, los que no creen en Dios, también las tienen. Di que eres rico y bendecido cuando heredes el reino de los cielos. Y para pasar al siguiente punto, le tengo que decir lo siguiente: riquezas pueden ser muchas en muchas áreas de la vida, y tu mayor riqueza debe ser el Señor, para que no te sea difícil entonces entrar en el reino de los cielos. Y no me puedo ir al siguiente pasaje sin hablarle lo que dice el versículo 17. Algo que usted posiblemente notó que Jesús reprochó. Versículo 17: maestro bueno. Versículo 18:
hay un reproche. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Y este maestro, porque lo nombra alrededor de todo el pasaje, como 2 o 3 veces le dice el hombre rico a Jesús maestro, lo que indica que Jesús para este hombre solo era un maestro. No sé si me entiende lo que le quiero decir. ¿Qué es Jesús para él? Un maestro. Le quiero preguntar, ¿qué es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para usted? En la Biblia a Jesús le tomaron muchas fotos y en unas cámaras salía Jesús de Nazaret. Después le tomaron otra foto por allá en Marcos 6 y salió Jesús, el hijo de María. Pero le preguntaron a Pedro y Pedro tomó una foto y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿quién es Jesús para usted? Para él es un maestro. Es un maestro. Y además cuando le dice bueno, Jesús le coloca esta prueba para ver si él veía en Jesús a Dios. Jesús además dice: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Lo más asertivo sería que él hubiese respondido: yo por eso es que tú eres ¿quién? Dios. Era la respuesta que Jesús hubiese esperado de este hombre. Cuando Jesús le dice: por eso, solo hay uno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios. Y la respuesta del rico debió haber sido: por eso. Pero tristemente, ¿qué? No respondió eso. Entonces le quiero decir, mi querido hermano, y en el versículo siguiente, en el versículo 21, Jesús quiere cambiar este paradigma y ser su Dios. ¿Cómo? Cuando le dice: y tendrás tesoros en el cielo, y le hace una invitación. Ven y ¿qué? Si tú quieres que Jesús sea tu Dios y no tendré otros dioses, entonces acéptale esta invitación. Él te dice: ven y sígueme. ¿Cómo te dice el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a ir y seguirlo? Le quiero decir que aquí encuentro entonces la primer característica de un niño para entrar y recibir el reino de los cielos: desprendido. ¿Cuál es la primera? Dígale que a su lado: sea desprendido. En últimas, no he visto el primer entierro con trasteo. En últimas, las cosas materiales se quedarán aquí, ¿cierto que sí? Las riquezas se iban a quedar acá. Segunda característica, versículo 24. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿El Señor le está hablando a su corazón? Versículo 24 dice la palabra: después de la charla, leamos desde el versículo 23 para poder conectar todo lo que quiero hacer. Mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Siguiente versículo. Los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las ¿qué? En las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico. ¿Dónde? En el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues entonces podrá ser salvo con estas condiciones? Versículo siguiente. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es que entrar en el reino de los cielos, para los hombres es que no es posible. Pero ahí no termina el versículo. El pasaje dice: mas para Dios no. ¿Mas para Dios qué? No. Porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Hasta ahí. En estos versos encuentro la segunda característica de los niños para recibir y entrar en el reino de los cielos. La primera, desprendidos, ¿se acuerda? La segunda, dependientes. ¿Cuál es la segunda característica? Pregunto esta mañana: ¿quién desea entrar en el reino de los cielos? ¿Usted desea entrar en el reino de los cielos? Pues debes primero
recibirlo como lo haría un niño. En este caso, siendo dependientes. Cuando hablo de dependientes, me estoy refiriendo a depender, a sostenerme de alguien, a sujetarme al Señor. Un niño es dependiente de sus padres. No puede valerse por sí mismo, no puede trabajar para comer por sí mismo, no puede trabajar para ganar su propio dinero, para poder comprar sus cosas o sostenerse, sino que debe depender de sus padres. Esa es la característica que Dios desea ver en nosotros, que seamos dependientes de Él, así como lo es un niño, un bebé, de su papá y de su mamá. El chiquitín, cuando está bebé, no puede comer solito, y para poder comer, ¿qué hace? Pues chilla. Ya se le olvidó que su hijo lloraba. ¿Qué hace? Llora. Y usted ahí, entonces usted dice, ¿qué será? ¿Será que tiene frío? ¿Será que tiene hambre? ¿Qué pasará? Y usted entonces, ¡pum!, le pone el tetero y el chino se calla. Usted sabía que tenía que ir. Eso quiere Dios de nosotros, que dependamos de Él. Dios es nuestro Padre y desea profundamente que dependamos de Él, como lo haría un niño de sus padres. Depende de Dios para que puedas entrar en el reino de los cielos y recibir la salvación. Depender de Dios es algo que no simplemente se dice, sino que se demuestra. Se demuestra con las actitudes, con los pensamientos, con la vida entera. Es fácil notar una persona cuando depende de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El peor error que comete el ser humano es creer y pensar que no necesita depender de nadie, en este caso de Dios. Peor error que cometen los seres humanos. ¿Acaso tú le ordenas al sol que salga? ¿Quién le dice al sol, sol, necesito que mañana salga a tal hora? ¿Acaso usted le ordena a la noche que llegue? ¿Acaso usted le dice al oxígeno, no dejes de existir? ¿Acaso usted le da las órdenes a las plantas para que produzcan los frutos? ¿Acaso el agua que existe para que tú puedas subsistir y que sigue corriendo, eres tú la que le da la orden de que no se detenga por ese río? Etcétera. Así hay muchos ejemplos. Y escúcheme, hasta los que no creen en Dios dependen de Él. ¿Amén o no amén? Hasta los que no creen. Escúcheme, el reino eterno y la salvación pertenecen a Dios. Lo mínimo que debes hacer es depender entonces, escúcheme, de ese precioso Señor que es nuestro Señor. Dios sabe cómo mantenerte, Dios sabe cómo sostenerte. Por eso depende de Él. En el contexto, rápidamente, nos cuenta la cruda realidad del que tiene algún tipo de posesión. Lo difícil que sería entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, no podría entrar. Este pasaje deja al descubierto que humanamente es imposible, pero para Dios no es imposible. En este caso, escúcheme, Dios quiere que podamos depender de Él para que entonces podamos entrar en su precioso reino. En el versículo 24, rápidamente, si usted nota, los discípulos se llevan una gran sorpresa y asombro cuando escuchan a Jesús decir que es muy difícil que alguien con muchas posesiones entre a su reino. Los discípulos se sorprenden. No esperaban encontrar en las actitudes de un niño el entrar en el reino de los cielos. Jamás lo pensarían. Nunca lo pensaron estos adultos. Según el Señor, el problema no está en tener riquezas. Y quiero ser claro con eso. Ojalá y Dios quiera que usted tenga mucha plata. Ojalá y Dios quiera que usted tenga harta. O dígame si usted no quisiera tener. Es claro que sí. O sea, como el rey de Proverbios, ¿no? ¿Sí sabe qué dijo el rey de Proverbios? El rey de Proverbios dijo: Señor, no me des muy poquito, porque si no reniego contra ti. Y tampoco me des mucho, porque si no te olvido. Qué sabio, ¿no? Dámelo. Jesús aclara en el pasaje que no es malo tener, lo malo es confiar. ¿Sí me hago entender? Lo malo es confiar en esto, porque raíz de todos los males es
¿No se sabe el pasaje, mi hermano? Señor, perdona. Porque raíz de todos los males es el amor al. Porque raíz de todos los males es el dinero. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, que es totalmente distinto. Y quiero que Dios ministre su corazón con esto, porque en ninguna manera Dios quiere que tengamos escasez o seamos pobres o tengamos algún tipo de escasez. Obviamente, si usted se pone a estudiar los hombres de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, estos hombres sí que tenían dinero. Abraham era un hombre muy rico, Jacob, Isaac, Moisés tuvieron muchas posesiones. Job, pregúntenle a Salomón, David. Entonces el problema es tener, no, el problema es la confianza que uno le da a este tipo de cosas y cree que ese es su sustento, cuando nuestro sustento es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que la Biblia se cumple. La palabra del Señor dice en Éxodo que el Señor es un Dios celoso y el Señor no comparte su trono con nadie. Es más, Jesús también enseñó en el Sermón del Monte que no se puede servir a dos señores, hablando del tema incluso del dinero. Le quiero decir, mi querido hermano, esto: sin duda alguna, el hombre que cree guardar todos los mandamientos ha roto el primero de ellos: no tener dioses ajenos. Su Dios y dependencia era de lo que tenía. Obviamente no iba a entrar a la casa de otro Dios. Por eso tu mayor posesión debe ser Jesús. Por eso tu mayor posesión debe ser Cristo, para que entonces puedas disfrutar de lo que Él tiene. No creas que por tener algunas cosas materiales eres autosuficiente y no necesitas la ayuda de Dios. No creas que en tu vida tú puedes hacer o tener falsos sentidos de seguridad por las cosas que tienes, porque esos son falsos sentidos de seguridad. Porque particularmente las cosas materiales, incluso la familia, en cualquier momento se puede perder, y eso es una cruda realidad. Es más, hasta su vida usted la puede perder en un instante. Pero lo único que no le pueden arrebatar a usted es su fe en el Señor. Porque si usted lo mataran, perdóneme la expresión tan cruda, si usted lo mataran o si lo fueran a robar, su celular, su dinero, pero su fe se la pueden robar, su convicción en el Señor no se la pueden quitar. Y es lo que el Señor quiere hacer. En el versículo 25 hay un ejemplo coloquial con un camello que no puede pasar por el ojo de una ¿qué? Aguja. Y esto demuestra la imposibilidad humana al depender de sus cosas materiales para poder entrar en el reino de los cielos. Esta exageración, un camello en el ojo de una aguja, una exageración, esa exageración nos habla, escúcheme, de lo imposible que es para el ser humano entrar. Escúcheme, esta exageración demuestra la debilidad, la escasez de las fuerzas humanas, tan débiles para lograr una hazaña tan grande como es ser salvo. Porque ser salvo es una hazaña muy grande, es una proeza que una persona no puede lograr por sí misma. Los ricos creían para aquella época que llegarían al cielo porque tenían. Además hacían este paralelo totalmente absurdo y mandado a recoger el día de hoy. Totalmente absurdo. Este paralelo hacían: como yo tengo cosas materiales, entonces quiere decir que estoy bien espiritualmente. Como yo tengo muchas cosas, entonces quiere decir que yo estoy bien y que puedo entrar al reino de los cielos. Eso no es cierto, y eso Jesús lo desmintió. Le quiero decir, mi querido hermano, que además creían que por tener podían dar limosnas y comprar la salvación. Por eso el ¿qué haré? ¿Se acuerda del qué haré? Por esa razón, en el versículo 26, ante la pregunta, la respuesta contextual sería: los discípulos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta contextual sería: el que sea como un niño. ¿Cuál es la respuesta? Ahí tienen la respuesta desde hace unas horas atrás. ¿Se acuerda cuando el niño, quién entra? Los que sean como niños, en este caso dependientes. ¿Amén o no amén? Los discípulos aún no han entendido que este imposible misterio de la salvación es posible cuando se depende de Dios. Amén. Depender de Dios hace que todas las cosas sean posibles. Y en el versículo 27, para pasar al último, Dios hace posible entrar en su reino. La salvación es por gracia, es un regalo,
solo por Cristo, no es algo que se pueda pagar o se gane por méritos propios. Es algo que se recibe solo si dependes de Dios. ¿Amén o no amén? La salvación depende de Dios. Por lo tanto, para entrar en ella debemos depender de Dios. Dios no nos ha dificultado las cosas al decirnos que es imposible para el hombre salvarse. Más bien ha hecho lo contrario. Nos ha facilitado el entrar al reino de los cielos diciéndonos que es posible por Él. No sé si me hago entender. Dependiendo de Él. Y para entrar en el reino de los cielos debemos recibirlo como lo haría un niño, siendo dependientes. Que nos vean y digan: son como niños. ¿Amén o no amén? Hasta aquí hemos visto dos características de los niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuáles son? Desprendidos. Y último, para ya terminar, versículo 28. La palabra le está hablando esta mañana a su corazón. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y tenemos que seguir. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Tremenda palabra. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Por favor, recuerde eso. ¿Con qué? Y en el siglo venidero, lo que el rico fue a buscar: la vida eterna. Y versículo 31 y último: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. En estos versículos encuentro la última característica de los niños para recibir y entrar en el reino de los cielos. La primera, desprendidos. La segunda, dependientes. Y la tercera, ingenuos. ¿Cuál es la tercera? Dígale acá a su lado: sea un ingenuo. Ser ingenuo con Dios no es malo. Quien desea entrar en el reino de los cielos debe saber que primero debe recibirlo como un niño, en este caso siendo ingenuo. Ser ingenuo es ser crédulo, es ser inocente, no poner en duda lo que Dios nos dice. Cuando hablo de ingenuidad, me estoy refiriendo o estamos hablando de estar totalmente convencidos y no poner en duda lo que Dios me promete o me dice. El niño particularmente es ingenuo. Si usted le dice al niño que es así, el niño le va a creer. Amén. ¿Ha visto la película No se aceptan devoluciones? Sí. La paradoja de la película es la ingenuidad de la niña para creer todo lo que el papá. Ingenuos. Así debiéramos ser con Dios. Ingenuos. Creerle todo lo que Él nos diga. ¿Por qué dudar o poner en juicio lo que Dios nos promete? A veces nos parece que las estrategias que Dios tiene son debatibles. Señor, yo tengo una idea mejor. A veces nos parece que podemos negociar los principios del Señor. Señor, ¿y qué tal si a este mandamiento le cambiamos una cosa? Le quiero decir que Dios desea, escúcheme, que conservemos la ingenuidad que nos caracterizaba cuando eran niños. ¿Usted se recuerda cuando era un niño y era ingenuo? A mí me enseñaron cuando era chiquito que los bebés los traían las cigüeñas, y yo lo creí como hasta los 10 años. Dice el dicho popular, comía mocos creyendo que era así. Le tengo que decir, mi querido hermano, que la ingenuidad no solo tiene que ver con convencer tus pensamientos, sino con las actitudes que tú tengas en tu corazón. Dios siempre cuida a sus ingenuos. ¿Amén o no amén? Dios siempre cuidará a sus ingenuos, a sus crédulos, a sus inocentes. Siempre suele recompensarlos. La ingenuidad podríamos llamarla fe, porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que. Amén. En el contexto, estos versículos últimos demuestran la ingenuidad de Pedro y sus discípulos. Versículo 28. ¿No le parece tierno el Pedro y un poco melancólico
Después de escuchar semejante cosa de que los ricos no heredan, Pedro dice: Señor, pero he aquí nosotros lo hemos ¿qué? ¿Qué frase? Escúcheme, esta es una expresión muy ingenua. Ese de dejarlo todo porque lo hicieron. Fuimos ingenuos, te creímos y dejamos todo por ti. Hemos creído y hemos obedecido. Y esta afirmación suena un tanto melancólica y un poco esperando un consuelo. Señor, nosotros lo dejamos todo. Entonces el Señor se prepara para recompensarnos. Se prepara para recompensarnos. Y en el versículo 29 al 31 Jesús los ama y los alienta por la decisión ingenua que tomaron de seguirle y de haber dejado todo por él. Les promete grandes recompensas, bendiciones, les promete grandes cosas por haber sido niños ingenuos al haberle creído y al haberlo obedecido. Amén. Se tiene que ser muy ingenuo para dejarlo todo por el Señor. Amén. Se tiene que ser muy ingenuo para creer lo que Dios dice es así. El Señor siempre está dispuesto a recompensar abundantemente al que deja lo que debe dejar por Él. Porque los seres humanos somos tan tercos. ¿Por qué razón? Lo que Dios nos pide que dejemos casi siempre es perjudicial para nosotros mismos. Escúcheme. Y según el versículo siguiente, versículo 30, el pasaje habla: si dejan lo que dice el anterior, hermanos, padres, hijos, hijas, casas o posesiones, por mi causa, dice Jesús, y por el evangelio, ¿acaso no va a recibir 100 veces más en este tiempo? 100 veces más. ¿Cuántos quieren recibir 100 veces más? Llegó el tiempo de dejar lo que tienes que dejar. Amén. Porque en la Biblia yo no encuentro bendición sin demanda. Algunos de ley, sí, el Señor me va a bendecir, amén. Y creemos que no tenemos que cambiar para que el Señor nos bendiga. Y particularmente si usted se pone a estudiar las promesas bíblicas siempre tienen una demanda. Mas buscad primeramente ¿qué? Y todas las cosas serán ¿qué? Yo no sé por qué nos gusta más lo añadido que lo primero. Y hay una demanda. Acá hay una demanda. Si dejas, recibes 100 veces. Oh, qué palabra, escúcheme. Y hay que dejar lo bueno para ir a lo excelente. Muchos de nosotros estamos apegados a un avión fallando. Dios está dispuesto a recompensar aquí, incluso con cosas materiales. Mire lo que dice: no recibirás 100 veces ahora en este tiempo. Acá aún serán bendecidos aquí. Porque sí, Dios sabe que necesitamos cosas materiales. Y el Señor también quisiera bendecirnos con eso. Pero cuando tengamos claro qué es lo primero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Le tengo que decir que la mejor recompensa para el que actúa ingenuamente con el Señor es la que está aquí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El que es ingenuo con Dios, le cree, recibirá la vida eterna. Pero no hay que olvidar las persecuciones. Con persecuciones es necesario padecer. Y le quiero decir que qué bueno es ser ingenuo, ser como un niño frente a Dios, porque el Señor recompensa. Y en el versículo 31 dice la palabra: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros ¿qué serán? Es una descripción de los que el mundo desecha. Dios los valora y los recibe. Los primeros para Dios son los dispuestos a obedecer, a ser totalmente ingenuos como Él quiere. Hacemos mal con juzgar a veces las personas y no valorarlas, porque creemos que los últimos son últimos y para Dios a veces son los primeros. Jesús le dio una gran lección a los discípulos tomando un niño en sus brazos y les dijo: si alguno quiere ser el mayor, deberá recibir a este niño como si me recibiese. Hizo de los últimos los primeros. ¿Estamos de acuerdo? Para entrar en el reino de los cielos debemos recibirlo como lo haría un niño, siendo ingenuos. Que todo el mundo nos vea y diga: son como niños. ¿Amén o no amén?
para concluir, qué bueno que seas adulto. Esta es la conclusión. Qué bueno que seas adulto responsable, serio, honesto, estricto, trabajador, disciplinado. Pero cuando se trata del reino de los cielos, hay que ser como un niño. ¿Amén o no amén? Hay que ser como un niño, desprendido, dependiente, ingenuo. Dios desea que le digamos: Abba Padre. Que no dejes morir el niño que llevas dentro. ¿Tú amas a los niños, por cierto? Hay personas que hay evento de niños y son así. No se integran. Pareciera que el Señor no les demandará eso. Además que Dios desea dejarte entrar en su reino. Debes recibirlo como si fueras un niño, inocente, sin malicia, totalmente al cuidado de su Padre Celestial. Que las cosas de este mundo no te hagan perder la verdadera felicidad y el verdadero gozo de Dios. Ser como un niño en sus brazos. Que cuando vean tu relación con Dios, que cuando te vean hablar con Dios, que cuando te vean bendecido por Dios, vean a un niño con su padre. Vean a un niño que depende de su Señor Dios Todopoderoso. Que cuando vean nuestra relación con Dios digan: son como niños. Amén.